la doctora Nayeli Mora Mora, jefa del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, nos compartirá su ponencia magistral con el título Diagnóstico de Salud Mental en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Bueno, pues me siento muy orgullosa de participar en este foro. Agradezco a las autoridades por haberme contemplado y también por compartir el escenario con los doctores de nivel nacional y de nivel internacional. La verdad es que me la pusieron muy fácil porque pues ya lo dijeron todo y también me da mucho gusto saber que nosotros como Estado estamos por el buen camino, ¿no? Nos ha costado trabajo. A partir de que yo estoy en este programa, me tocó vivir pues esta reestructuración de los servicios de salud mental y adicciones y también pues gracias a la pandemia nos pudimos dar cuenta de que pues la salud mental importaba, ¿no? Y también pues todo lo que ya hablaron los doctores respecto a que ya existía una brecha de atención y que se hizo más grande y entonces pues el trabajo es doble. La que sigue, por favor. Bueno, es una definición que ya la han escuchado y que mis antecesores ya han hablado de ello, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Pues es este bienestar que toda la persona tiene como resultado del buen funcionamiento de los aspectos cognitivos, de los aspectos afectivos y conductuales, ¿no? Que al final le permiten desarrollarse adecuadamente en sus tres esferas, ¿no? Que todos conocemos que las personas somos un ente biopsicosocial y entonces para hablar de una buena salud mental tenemos que tener un equilibrio en estas áreas importantes. La que sigue, por favor. Igualmente, esto ya es más de lo que comentaron anteriormente. ¿Qué es esta transición, no? ¿Cuál es este nuevo paradigma que tenemos para la atención a la salud mental, ¿no? Desestigmatizar a las personas que tienen trastornos mentales, y considerar que la salud mental es un problema de salud pública, no compete solamente al sector salud. Tenemos que involucrar a los otros entes rectores de todo el gobierno, de toda la política, de las políticas públicas que compete a un Estado, ¿no? Y pues que estas acciones las estamos alineando a la Agenda 2023 para el Desarrollo Sostenible con su objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, ¿no? Con 3 objetivos principales, bueno, 3 metas principales en donde pues resalta el cuidado a la salud mental, la atención y la prevención para el abuso de sustancias y para el control del consumo del tabaco principalmente. La que sigue, por favor. También de acuerdo, con base a esta nueva reestructuración a nivel nacional, entonces nosotros como programa estatal tenemos esta guía rectora con este programa de acción específico que se formó, ¿no? Como lo explicó la doctora Lorena, al juntar estas 3 entes rectoras a nivel nacional, la Comisión Nacional contra las Adicciones, el Secretariado Técnico de Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica, entonces podemos tomar este programa de acción específico de salud mental y adicciones como una guía para establecer objetivos claros y concisos de qué manera nosotros como Estado vamos a poder atender la salud mental y las adicciones, ¿no? Desde este modelo de atención primaria en salud, integral e integrada, con un enfoque totalmente o más preferentemente enfocado a la atención comunitaria y con un enfoque también intercultural de derechos humanos y con perspectiva de género. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues nuevamente esta reestructuración, ¿no? En los servicios de primer nivel de atención, no esperando que la especialidad de psiquiatría o los especialistas en salud mental atiendan a todos los trastornos mentales o a todas las personas que tienen un problema de salud mental,
y entonces dándole esta apertura al personal de primer nivel no especializado para poder atender estos trastornos y así la brecha de atención pues se verá disminuida. La que sigue, por favor. Bueno, estas estadísticas igualmente ya se las presentaron, ¿no? Una de cada 8 personas en el mundo padece algún trastorno de salud mental. Sabemos que con el COVID se vio aumentado principalmente la ansiedad y la depresión. Y también pues, el impacto que tiene que una persona tenga un trastorno de salud mental, ¿no? El impacto directo en sus años de vida saludable, en su economía, en qué tan productivos son en su familia, en su entorno, y que pues sin duda van a vivir menos años que las personas que no tienen trastornos de salud mental. Igualmente, lo que cuesta atender a una persona con estos trastornos y que definitivamente pues el recurso está mal encaminado, ¿no? Aquí en el estado, por ejemplo, no tenemos hospital psiquiátrico y como lo mencionaron los doctores, el recurso principalmente se va o se dirige a la atención en estos hospitales. La que sigue, por favor. Bueno, también la salud mental, pues sí, es considerada una enfermedad no transmisible con todos sus determinantes sociales que impactan desde su prevención, atención y el desarrollo de la enfermedad, ¿no? No es una enfermedad específica del cerebro, por así decirlo, ¿no? Hay otras áreas de la persona que se ven afectadas cuando tiene un problema de salud mental y es por eso que debemos de ver siempre esta enfermedad de una manera transversal. Hablando un poquito también de lo que ya mencionaron anteriormente sobre las principales enfermedades que disminuyen los años de vida saludable en las personas, ¿no? Como podemos ver, está el trastorno depresivo y que sabemos que este trastorno puede ser atendido perfectamente en un primer nivel de atención con personal no especializado, no específicamente un psiquiatra, ¿no? Esta atención la podría dar un médico en un centro de salud, aquí en los servicios estatales de salud, y entonces disminuiría también la brecha de atención para las personas que están esperando una consulta por este tipo de especialistas. La que sigue, por favor. Bueno, estas estadísticas son en el estado y también hacen referencia a lo que ya comentamos, ¿no? ¿Cuál es el principal trastorno que se atiende de salud mental? Pues es el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión y últimamente, bueno, en datos del 2021, los trastornos alimenticios, ¿no? Como la anorexia y la bulimia. También, pues, no podemos dejar de un lado el suicidio, ¿no? Va de la mano de las personas que tienen algún tipo de trastorno y la tasa del estado está por arriba de la tasa nacional y también nuevamente haciendo énfasis en que este tema y el impacto que puedan tener las estrategias de salud pues no bastarán para disminuir una tasa de suicidio, sino se hace el trabajo interinstitucional con los demás entes, ¿no? Como cultura, como deporte, como educación principalmente. La que sigue, por favor. Bueno, nuevamente algunos datos estadísticos sobre los principales trastornos. Estos datos sí son específicamente de las unidades de atención en salud mental aquí en el estado, de las UNEMES ISAME. En el 2022 vemos que igual, ¿no? Coinciden con los datos del estado y los datos nacionales, en donde los principales trastornos son los de ansiedad, los de depresión y en este caso también el trastorno de reacción al estrés grave y trastornos de adaptación, ¿no? Y también en cuarto lugar los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia. Estas principales patologías son las que abarcan
la mayoría de las atenciones en estas 2 unidades. La que sigue, por favor. Bueno, y para los que no sean del sector salud, para los que no forman parte de los servicios estatales de salud, pues tal vez todavía no nos queda, no tengamos en cuenta o no conozcamos cómo están nuestros servicios de salud mental en el estado. Como ya mencioné, no tenemos hospital psiquiátrico, tenemos 2 UNEMES ISAMES, que son los Centros Integrales de Salud Mental, una en el estado, en la ciudad de Chetumal, una en la ciudad de Cancún, que cuentan con atención integral de psiquiatría, de psicología y de trabajo social. Contamos con hospitales generales que tienen servicio de psiquiatría, principalmente Cancún, y el hospital de Chetumal a través de la teleconsulta. También tenemos módulos de psicología, o sea, un psicólogo que se encuentra en hospitales generales en Cancún, en Chetumal, en Carrillo y en algunos centros de salud de las 3 jurisdicciones, jurisdicciones sanitarias, perdón que me refiero así, es la manera pues en que dividimos estos servicios de salud. En el estado, 2 psicólogas en centros de salud urbanos en Chetumal, 2 psicólogos en Cancún y en Felipe Carrillo Puerto. Y las UNEMES CAPA, estos son centros de atención primaria en adicciones, que pues el personal que está en esta atención primaria con la población son psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales. Nuestras UNEMES CAPA no tienen médicos, pero dan la atención integral a las personas que tienen problemas en consumo de sustancias. Y se hace la referencia y el trabajo colaborativo con las UNEMES ISAME y con los hospitales generales en caso de requerir una atención médica por este trastorno. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde estos servicios de salud? Tenemos el programa de salud mental y adicciones en el estado y son 4 estrategias principales que parece poco, pero de ahí se derivan un montón de acciones y pues mucho personal y muchas personas que están en la operatividad, en el contacto directo con los pacientes, con la población. La primera son las acciones de promoción de la salud mental, ¿no? ¿Cómo se hacen esas acciones? Pues el personal de salud que se encuentra en los centros de salud de primer nivel son los encargados de realizar estas acciones mediante pláticas de promoción, mediante talleres, intervenciones personales o directas con la persona, grupos de ayuda mutua, enfocados en que las personas se puedan sensibilizar en el tema, ¿no? Si las personas a veces no se atienden es porque no saben que tienen un problema o no saben que lo que ellos están sintiendo o lo que están padeciendo es un trastorno y que puede ser atendido. Entonces, ese es el principal objetivo de esta acción, sensibilizar y que las personas sepan que su salud mental importa. Repito, derivado de la pandemia, a veces esto es más sencillo porque en la tele, en la radio, en el internet, pues durante la pandemia y después escuchamos un montón de cosas ya que hacían referencia a la salud mental como un tema importante de salud, antes no, pero aquí en Quintana Roo pues tiene mucho que ver también la cultura y la población que atendemos en los municipios que de Tulum para abajo a los municipios de Tulum hacia Benito Juárez, pues son muy diferentes. Entonces, la población tiene sus creencias, su cultura, y es muy difícil llegar a ellas y a que puedan sensibilizarse y a que puedan entender que lo que están viviendo no es normal y no es lo que les tocó vivir y que se pueden acercar a recibir esta atención. Ese es el principal obstáculo y el trabajo más arduo que hace el personal de salud para poder ayudar a estas personas. Aparte de hacer este tipo de promoción, también se realizan detecciones de trastornos mentales
o personas que consumen algún tipo de, tienen un consumo nocivo de sustancias y de comportamiento suicida. Aquí ya se hace directamente la aplicación de pruebas, de herramientas de detección para las personas que tienen factores de riesgo. Nuestro programa es pues muy especial y diferente a los demás programas de salud que pueden hacer detección a la población en general, simplemente por cumplir un rango de edad, por ejemplo, ¿no? En este caso, nuestras detecciones iban enfocadas a las personas que tienen factores de riesgo y estas personas las podemos detectar cuando hacemos las acciones de promoción, ¿no? O en la consulta del médico, del paciente que acude para el control de su diabetes, para el control de su hipertensión, ¿no? O para la mujer que lleva al niño a consulta por algún resfriado, pero nosotros como profesionales de la salud notamos algunas huellas evidentes de violencia, por ejemplo. No sé, tenemos que estar viendo un factor de riesgo y podemos entonces aplicar una herramienta de detección. Si esta herramienta es positiva o nos está arrojando algún probable diagnóstico, entonces es cuando nosotros tenemos que dar la atención como médicos de primer nivel y para el diagnóstico confirmatorio, pues enviarlo con el especialista. La tercera estrategia es la atención integral de psiquiatría y psicología, como ya les mencioné, en los centros integrales de salud mental, en los centros de atención primaria en adicciones, en los hospitales generales, en los módulos de psicología, en donde el paciente o el que tenga más accesibilidad para llegar. Y entonces será referido, ¿no? También debemos de tener en cuenta que estas personas no se quedan en el segundo nivel, ¿no? Deben de regresar a su primer nivel de atención y darle el seguimiento, ¿no? Para su tratamiento y solamente cuando sea necesario volver a la valoración con su médico especialista. Y la cuarta estrategia es la capacitación al personal no especializado, ¿no? La doctora Lorena ya comentó algunas cifras, nosotros estamos alineados a esas estrategias que tienen de nivel federal, la capacitación al personal que no es especialista y al personal de primer nivel de atención, y no solamente a los médicos, también a los psicólogos, a los trabajadores sociales, al personal de enfermería, a los promotores de salud, que es el personal que está directamente con la atención con la persona, ¿no? Nosotros también como Estado contamos con las unidades médicas móviles, ¿no? Entonces muchas veces ellos, aparte de tener estos perfiles, también tienen odontólogos o los compañeros polivalentes, que son los que manejan las unidades, y estas personas al final son las que atienden a la población, ¿no? Y atienden a la población más vulnerable, a la población que no tiene acceso a un centro de salud. Entonces, se está capacitando a este personal en la guía de intervención MHGAP para los trastornos mentales, neurológicos y del comportamiento, para que ellos puedan hacer una detección oportuna, puedan dar una atención de consulta de primera vez, puedan empezar incluso el tratamiento de estos trastornos prioritarios, y la brecha de atención entonces va a disminuir, ¿no? Porque en la UNEM-CISAME, por ejemplo, nuestro principal problema es la brecha que tenemos para que un paciente reciba una atención por primera vez, ¿no? Si un centro de salud refiere a un paciente por un probable diagnóstico de salud mental, tiene que esperar 4 meses para que lo atienda un psiquiatra, sin ningún tratamiento, sin ningún diagnóstico. Entonces, eso es lo que estamos evitando con la capacitación del personal de primer nivel de atención. Y también capacitamos al personal que no es de salud, ¿no? Tenemos mucha vinculación con personal de Secretaría de Educación, con los docentes, con incluso con esta universidad. Hemos tenido trabajos colaborativos, principalmente para la atención del comportamiento suicida.
tenemos ahorita un trabajo también ahí colaborativo con el DIF, precisamente para la sensibilización de los temas de salud, de la atención de salud mental, ¿no? Que los problemas de comportamiento, como dijo la doctora, no son un motivo de internamiento hospitalario y que la salud mental no se cura ni se resuelve con medicamento, ni con la atención de un psiquiatra nada más, por el hecho de ser el especialista. Necesita el trabajo multidisciplinario de los diferentes perfiles de salud, profesionales de salud, pero también de los diferentes actores de otras áreas, ¿no? También tenemos trabajo colaborativo con COJUDEC, ¿no? Para realizar actividades deportivas promocionando la salud mental de la población, entre otras. Entonces, este personal que se capacita, pues no es precisamente personal de salud. Y pues en el año pasado, en el 2022, se realizaron más de 50 capacitaciones en todo el estado por parte del Programa de Salud Mental y Adicciones, pues que benefició a estos profesionales. La que sigue, por favor. Bueno, y como ya mencioné, no podemos dejar de lado la prevención del suicidio. Entonces también ya lo comentó la doctora, estamos trabajando con el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, nosotros pues tropicalizándolo para un programa estatal, de acuerdo a lo que tenemos aquí en el estado, y este programa consta de estas 4 estrategias principales, que van de lo mismo que el programa de salud mental, con el enfoque comunitario, con las brigadas comunitarias de salud mental. Estas brigadas es la capacitación de personal para formar parte de este padrón de brigadistas, personal capacitado en la atención de todos los problemas de salud mental, de consumo de sustancias, de violencia, también para trabajadores que se encuentran con problemas de estrés laboral, problemas de comunicación, de trabajo en equipo y enfocado en la comunidad, ¿no? En las personas que no pueden tener este acceso, como las que se encuentran en la ciudad, por ejemplo, y entonces la brigada acude a la comunidad en donde se puede reportar que necesitan esa atención, se hace la actividad de promoción, se hace la actividad de detección y se refiere en caso de así necesitarlo. Igualmente, este año 2023, pues la encomienda es no solamente enfocarse en el personal de salud, sino también que las otras instituciones que forman parte de estas estrategias a nivel nacional y a nivel estatal también formen sus propias brigadas, o bueno, que son parte del Estado, como Secretaría de Educación, como las universidades, como la juventud, etcétera, que tengan actividades y tengan estos programas ya dirigidos a la salud mental y entonces puedan también colaborar con esta estrategia. La segunda estrategia es esta red de especialistas en atención del comportamiento suicida. Igualmente, el primer paso fue capacitar al personal de los servicios estatales de salud, personal de psicología, personal especialista, médico especialista o personal médico para la atención del suicidio y tener esta red de especialistas en las diferentes unidades en todo el estado. El objetivo ahora es que estos especialistas en el comportamiento suicida no solamente estén en los servicios de salud, ¿no? Que les podamos ofertar a las universidades o a las otras dependencias que ya he mencionado, este diplomado, bueno, es un curso de especialización en donde ellos desde su área de competencia van a poder atender al personal que está a cargo de ellos, ¿no? Muchas veces no tenemos el conocimiento de que el comportamiento suicida también, así como pues parte de la salud mental, es un problema de salud pública. El hecho de que
queramos que el paciente que está con ese riesgo o con ese comportamiento lo vea el especialista, pues tampoco le va a salvar la vida, ¿no? Entonces debemos de todos tener la responsabilidad y desde lo que nos compete y nos corresponde hacer, pues realizarlo, ¿no? Y también una estrategia muy específica para el personal médico en formación, para los internos de pregrado, para los pasantes del servicio social, en donde se realiza el tamizaje para detectar factores de riesgo o ya personal que necesita una atención urgente en salud mental, poder identificarlos y poder referirlos a los servicios correspondientes. Se trabajan con ellos talleres de prevención de salud mental y también los capacitamos para que ellos, como al final pues son profesionales de la salud, están a cargo también de la atención de la salud mental de las demás personas, entonces que ellos también puedan tener estas estrategias, estas herramientas para poder atenderlo de una manera adecuada. Y la implementación de Código 100 es la implementación de un código para la atención del comportamiento suicida en hospitales, bueno, desde la comunidad, en los 3 niveles de atención. Apenas fuimos seleccionados como estado para implementarlo, es sistematizar este protocolo, ¿no? Para que tengamos todos el mismo concepto de cómo atender a un paciente con riesgo suicida y que así como se atiende en un hospital de otro país, se atienda aquí, de otro estado, perdón, se atienda aquí en el estado de Quintana Roo y en todos los hospitales del estado, ¿no? Estamos empezando, entonces por eso solamente la quiero comentar, que ya estamos trabajando en ello. La que sigue, por favor. Y bueno, los principales retos que nosotros como programa de salud mental y adicciones tenemos es, pues creo que el que ya mencionaron también los doctores, es primero sensibilizar a las personas, desestigmatizar los problemas de salud mental, quitarnos esa idea de que la salud mental se va a atender en un hospital psiquiátrico, que los profesionales de la salud no tengamos el desconocimiento ni el miedo para atender a las personas con problemas de salud mental y pues sobre todo apostarle a la prevención y a la promoción, seguir con las estrategias en los centros de salud. Para nosotros, los que trabajamos en servicios de salud, sí fue un reto porque si íbamos a supervisar algún centro de salud, el personal nos decía todo lo que correspondía, por ejemplo, al programa de diabetes, ¿no? O sabían el protocolo exacto para atender a una mujer embarazada, ¿no? Pero no tenían idea de qué hacer con un paciente con depresión, de qué hacer con un paciente con ansiedad o con un paciente que en ese momento les dijo que se quería matar. Ese fue nuestro principal reto, que ni siquiera conocían el programa y que no sabían para dónde dirigir, no sabían a dónde mandar al paciente, si había psicólogos, si había psiquiatras, si teníamos esos servicios, ¿no? O pues qué hacía la UNEM-CISAME o la UNEM-CAPA, ¿no? Nuestro principal reto fue ese, el desempolvar ahí un poquito nuestros conocimientos como médicos, que sí podemos atender los médicos, los trastornos de salud mental, los médicos generales, los médicos especialistas también, los enfermeros, enfermeras, incluso los trabajadores sociales, es un personal, un perfil muy importante para la atención de la salud mental de las personas y quitar el estigma, ¿no? De hacer a un lado al paciente con estos problemas, ¿no? También es muy importante que tratemos a la familia, porque pues sí, evidentemente a veces es el problema de un paciente es el resultado de todo el problema familiar que tienen, entonces es por ello que también la atención comunitaria pues tiene que ser prioridad y pues uno de los principales retos.
También evidenciar que la salud mental no es un problema solamente del sector salud. Todos los factores de riesgo se encuentran en los determinantes sociales, ¿no? En la manera en que viven, ¿no? En qué trabaja la persona, cuánto gana económicamente, con quién vive, etcétera, ¿no? Cómo está su comunidad, ¿no? La delincuencia, etcétera. Y finalmente, pues, realizar o sistematizar las rutas de atención, ¿no? Conocemos nuestras áreas de oportunidad, pero también podemos estar muy orgullosos de lo que hemos realizado y que al escuchar las exposiciones de los doctores, pues saber que estamos en el mismo camino y haciendo lo que indican las recomendaciones internacionales y nacionales. Entonces, invito pues a todos a formar parte de estas estrategias que no dependen solamente del sector salud, como ya mencioné. Entonces, nosotros sí tenemos ese reto de poder sistematizar la atención y que el paciente que llega a un servicio de urgencias pueda ser atendido con dignidad y sin tanta brecha de atención y sin tanto tiempo de espera, y que al menos le puedan resolver su principal problema, o que un paciente que acude al centro de salud lo puedan diagnosticar, lo puedan darle una atención de consulta de primera vez para iniciar un tratamiento, o que en las pláticas de prevención y promoción que realizamos, pues les informen a las personas qué es la salud mental, cuáles son los factores protectores, cuáles son los factores de riesgo, y pues que colaboren con nosotros de esta manera con estas estrategias que les acabo de comentar.